al libro de Primera Reyes en el capítulo 17 del versículo 8. Ahí vamos a meditar en esa palabra de Dios. Primera Reyes 17:8. Y la palabra del Señor, hermanos, es tan preciosa como Dios se compadece. Y yo le quiero decir algo que me impresiona de esta mujer, que esta mujer no era cristiana. Y en la historia vamos a ver por qué. Esta mujer no habla con aquella convicción, mi Dios. Y a veces los cristianos tenemos a un Dios, pero lo hacemos de lado. Y hacemos que nuestro Dios es un Dios que no puede hacer mucho. Mas sin embargo, esta impía, esta mujer tuvo fe. Esta mujer, yo veo dos actos muy bonitos en ella. Y es que tuvo fe y tuvo obediencia. Nosotros conocemos, hermano, que durante el reinado de Acab, la maldad y el pecado creció tanto en aquella ciudad, en sobremanera. Aquel pueblo se había alejado de los mandamientos de Dios y se habían vuelto, hermanos, a vivir de una manera desagradable delante de Dios y adoraban a Baal. Y se habían vuelto de corazón duro. Y Dios aborrece la rebeldía y la apostasía y la corrupción y la rebeldía. A Dios le aborrece, a Dios le molesta la rebeldía. El Señor en un versículo dice, yo no quiero ofrenda, yo no quiero holocausto, yo no quiero que ustedes me traigan ofrenda, yo quiero que ustedes me obedezcan, porque la obediencia es lo que agrada a Dios, la obediencia es lo que toca el corazón de Dios. Y aquel pueblo, hermano, había aborrecido los mandamientos de Dios y estaban adorando a otros dioses. Y yo te quiero decir, el pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado siempre te va a traer consecuencias. Tarde o temprano llegarán las consecuencias. Y las consecuencias son duras. Y las consecuencias son dolorosas. Porque a veces disfrutaste haciendo aquella maldad. Pero cuando te viene la consecuencia, tú lloras. Pero cuando te llegan las consecuencias, ahí tú lloras. Y te das cuenta que lo que hiciste fue terrible. Dice la palabra del Señor que Dios envía al profeta Elías, a un hombre sujeto a pasiones como usted y yo, pero era un verdadero profeta de Dios que Dios lo usó poderosamente. Yo creo que todos conocemos del profeta Elías, que fue un hombre que no vio la muerte, fue un hombre que en un torbellino voló al cielo y así se lo llevó el Señor vivito y coleando. Y mire, tan precioso como Dios usa a este hombre, y se va aquel hombre y le dice al rey Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. No habló de días ni habló de meses. En estos años, sino por mi palabra, dijo el profeta. Porque cuando un hombre habla por la palabra de Dios, se va a cumplir. Pero ahora hay muchos charlatanes que hablan tanta tontera y decretan y amarran el virus, pero no lo amarraron. Pero cuando un hombre habla bajo la palabra de Dios, Dios lo hará. Lo que es de Dios se cumplirá. Y dice que el hombre vive Jehová en cuya presencia yo estoy, que no habrá lluvia ni rocío por unos años. Y fue por 3 años y medio. Sino por mi palabra. Pero yo te quiero decir algo. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la escasez, Dios siempre va a cuidar a sus hijos. Dios siempre va a cuidar a su pueblo. A sus hijos Dios siempre los va a proteger. A sus hijos Dios siempre los va a sostener. Y Dios cumplirá su propósito en cada uno de sus hijos para bendecirlo a él y para bendecir a los demás. Vamos a ir a la historia, hermanos. La historia dice así en el libro de Primera Reyes 17:8. Vino luego a él, a Elías, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado una orden. Allí hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí y recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová
tu Dios. No dijo, vive Jehová mi Dios, o vive Jehová nuestro Dios. Dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir, porque es todo lo que tenía allá. Y le dice Elías, no tengas temor, ve, haz como me has dicho, pero hazme a mí primero. Mire qué exigente. Pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Bastante exigente él. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dios es fiel a su palabra. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme memoria de mis iniquidades? ¿Has venido a mí para hacerme pagar por mi pasado? ¿Y para hacer morir a mi hijo? Y le dijo: dame acá a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová escucha a sus hijos. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, a tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú realmente eres un hijo de Dios. Ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Después de todo lo que ya habían vivido y que había pasado, ella le dice: ahora reconozco que tú realmente eres un hijo de Dios, que tú realmente eres un profeta de Dios. Una parábola tan preciosa, una palabra tan preciosa, hermanos. ¿Sabe algo? Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y algo de lo que yo meditaba, hermanos, que esta era una viuda afortunada. Yo la llamo la viuda afortunada. ¿Por qué? Porque en aquella nación había más viudas. En aquella ciudad había más viudas. Pero ¿por qué fue esta mujer? ¿Por qué fue esta viuda de Sarepta? Porque esta mujer tenía algo. En ella había algo en especial que Dios había visto. Esta nación era una nación idólatra. Y yo no sé a cuántos dioses servían. Pero fíjense que esta mujer no servía al Dios de Elías. No sé ni a qué dioses ella le invocaba, pero no era tan religiosa. Porque en el fondo recibió a un profeta de Dios. Y fíjense que cuando Dios ve algo en ti, aunque todo el mundo te vea arruinado, aunque todo el mundo te vea mal, pero cuando Dios ve algo y dice: yo puedo hacer algo en ella, yo puedo hacer algo en él, créeme que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué esta viuda fue la afortunada? Porque Elías llevaba una bendición a su casa. Dios había visto que en esta casa había una mujer.
donde ya no estaba su esposo, donde el esposo había muerto, donde ya no estaba aquel hombre para que trabajara y trajera alimento a su casa, donde ya no estaba aquel padre que proveía alimento para su hijo. Y yo te quiero decir algo, las mujeres del antiguo tiempo no tenían las oportunidades que tú y yo ahora tenemos. En el antiguo tiempo la vida de las mujeres era muy difícil. El hombre era el proveedor de todo, no había empleo para las mujeres. Y las viudas vivían de las limosnas. Pero cómo Dios usa a las viudas, cómo Dios las pone de ejemplo. Él sabía que había una mujer donde ya no había de comer, donde en esa casa lo único que había era tristeza, era dolor, era hambre, eran penas, era escasez lo que había en esa casa. Pero Dios se quería glorificar en su casa, pero Dios quería hacer algo en esa casa, y algo vio Dios en esa mujer. Siempre digo, esta es la viuda afortunada, porque había muchas otras, pero ¿por qué fue esta? Algo Dios había visto en ella. Y esta mujer, como repetí al principio, tiene dos cosas que yo la admiro y la veo y digo, por eso le llamó la atención a Dios. Porque esta mujer tuvo obediencia y fe. Dios envía a Elías, como leíamos en el versículo 9. Fíjese, hermano, que Dios le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí he dado orden. Y yo no veo en la palabra, no narra que Dios le habló a la mujer y le dijo, va a venir un hijo mío, va a venir un profeta mío y le vas a dar de comer. Todo lo contrario, la mujer se quedó sorprendida cuando Elías llegó y la llamó. Pero cuando una orden divina ha sido dada, se va a llevar a cabo. Cuando algo fue aprobado en el cielo, se cumplirá en la tierra, sin importar cómo y cuál sea el instrumento que Dios va a usar. Cuando algo fue dado en el cielo, una orden se dijo en el cielo, en la tierra se va a llevar a cabo. ¿A quién Dios va a usar o cómo Dios va a usar? No sé, hermano. Nosotros conocemos que Dios trabaja en aquello que nosotros no nos imaginábamos, en aquello que nosotros creíamos imposible. Ahí es donde Dios se glorifica. Y algo que Dios siempre utiliza, aquello débil, aquello vil, aquello menospreciado, para dar a conocer la grandeza de su poder y la grandeza de su gloria. A Dios no le gusta usar a los poderosos, porque el hombre se cree y dice, yo con mi dinero lo hice. Como el de Nueva York, como habla el gobernador de Nueva York. Pero la gente humilde sabe depender de Dios. La gente humilde sabe que lo único que le queda es agarrarse de Dios. Y agarrarnos de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Yo he dado una orden, le dice allí a una mujer viuda, que te sustente. Entonces el profeta obedeció, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó, dice que esta mujer estaba recogiendo 2 leños. Y lo único que tenía en su casa era un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer la última torta para comer ella y su hijo. Pero dice Elías que Elías la llama y le dice, tráeme por favor un vaso de agua. Yo te quiero decir algo, regalar un vaso de agua cualquiera lo regala. Pues no está tan difícil, pero aún en medio de la escasez era difícil regalar un vaso de agua porque no había llovido ni había caído rocío por mucho tiempo ya en aquella ciudad. Pero luego le dice él, y también tráeme un bocado de pan en tu mano. Y esa era la última comida que aquella mujer iba a comer con su hijo. Pero me impresiona tanto el acto de esta mujer. Y ella respondiendo le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Y le dice Elías, veas como has dicho. Fíjense que el profeta bien seguro y bien exigente. No tengas temor, le dice, no tengas miedo. Hay decisiones en la vida que nos van a llegar, que la vamos a pensar, que vamos a sentir ciertos temores. Hay cosas que tú te las tienes que jugar. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, hay cosas que las tienes que ignorar. Hay cosas que las tienes que dejar para ver el milagro de Dios en tu casa.
Y aún aquellas cosas que tú las crees indispensables, que tú las crees necesarias. O hay acciones o hay decisiones que vas a tener que tomar si quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Si quieres ver la bendición de Dios en tu vida, tienes que creerle. Y no es fácil creer cuando no se ve. Por eso dice la palabra del Señor que la fe es la certeza y la convicción, ¿verdad? Tenemos que tener fe, tenemos que tener certeza que vamos a ver lo que Dios ha dicho de nosotros. Y hazme a mí primero una pequeña torta cocida y debajo de la ceniza y me la traes a mí. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Sabe que el gran problema de ahora en día del ser humano es que nosotros queremos ser los primeros en todo? Que nosotros solo pensamos en nosotros. Que nosotros primeramente pensamos en mí y en mí. En mi casa, en mis hijos y en mi familia. Y nunca pensamos para los demás. El egoísmo es el peor virus que está matando a la humanidad. ¿Sabe que ahora nosotros, hermanos, tenemos la refri erutando, tenemos las refri llenas? Tenemos los gabinetes llenos de comida almacenada. Y hay familias que no tienen nada. Y hay familias que quizá van a la tienda y ya no hayan nada porque nosotros arrasamos y almacenamos todo. Y en eso tenemos que pensar en los demás. Porque hay gente, que hay ancianos que se miran en las tiendas que no hayan que comprar. Porque a veces nosotros vamos y arrasamos con todo. Y ¿sabe algo? Nosotros tenemos que aprender a compartir de lo que Dios nos ha dado. Yo te quiero decir en esta tarde, comparte lo que Dios te ha dado. Comparte lo que con lo que Dios te ha bendecido. Estaba viendo un video que alguien me había mandado de una hermana que le dieron una bolsita con azúcar, arroz, frijoles y no sé qué tanto iba en aquella bolsita. Pero esa mujer lloraba y dijo, yo le había orado a Dios y ya no tenía, comían solo a veces un tiempo, y esa mujer lloraba tan agradecida, tan contenta con aquella bolsita de arroz y azúcar y frijoles. Yo sé que más de algunos de ustedes la vieron y me conmovió tanto mi corazón. Y dije, qué malos agradecidos somos nosotros. Porque nosotros tenemos nuestra refri llena. Porque nosotros tenemos nuestro gabinete lleno de comida almacenada. Y aún así somos mal agradecidos con Dios. Y aún así no le quieres servir a Dios. Cuando Dios ha cuidado de ti. Cuando aún en medio de la crisis Dios te ha cuidado. Cuando aún en medio de la crisis, de la escasez, Dios te ha proveído. Dios ha sido fiel contigo. Y esta mujer fue y hizo como el profeta le dijo. Y le dice a Elías, porque también había una palabra para esa mujer y para esa casa. Y cuando Dios da una palabra, mi hermano, Él la va a cumplir, porque nuestro Dios es fiel. Haz para mí y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú le eres leal a Dios, en la escasez, Dios cuidará de ti. En el tiempo de la crisis y en el tiempo de la escasez, tu Dios hará que lo poco que hay en tu casa, que lo poco que hay en tu casa sea lo suficiente para que tú sobrevivas. En la crisis y la escasez, nuestro Dios hará que lo poco que tengamos en casa sea lo suficiente y lo necesario para sobrevivir hasta el día en que vuelva a llover la bendición de Dios en tu casa, hasta el día en que vuelva a llover la bendición de Dios en tu ciudad, hasta el día en que vuelva a llover en tu tierra, en tu familia, porque la crisis y la escasez va a llegar a tu vida, pero también va a venir de nuevo la lluvia, pero también va a venir de nuevo la lluvia tardía, pero también va a llover de nuevo en tu casa. Es verdad que nos llegan momentos difíciles, pero Dios siempre va a abrir puertas de bendición para sus hijos. Cuando tú le eres leal a Dios, Dios siempre te va a abrir puertas, aún de donde tú no te imaginas. Dios siempre va a usar a alguien para bendecirte a ti. Aún cuando tú piensas que todo se ha terminado, Dios siempre va a hacer algo para ti. Dios siempre llega a tiempo. Y le dice, la harina y el aceite no se va a acabar hasta el día que vuelva a llover y la tierra dé fruto y vuelva a haber alimento en abundancia. Qué preciosa palabra. Dios nos va a sostener, iglesia. Dios nos va a mantener si
necesitemos. Dios suplirá todo lo que nosotros necesitemos en los momentos difíciles, hasta el día que su bendición vuelva a caer en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra tierra, en esta nación. Él cuidará de sus hijos. Él cuidará de nosotros. Y dice en el versículo 18, hermanos, dice en el versículo 16, y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite en aquella vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento, y aquel niño murió. Aquel jovencito murió. Quiero decirte que muchas veces, aunque tú estés haciendo la voluntad de Dios, aunque tú estés siendo generoso, que tú estés siendo generosa y estés compartiendo de lo que Dios te ha dado, te va a llegar la prueba. Porque hay gente que ha dicho, pero si yo estoy haciendo lo bueno delante de Dios, pero si yo quiero honrar a Dios, ¿por qué me llegó esto? ¿Por qué me pasó esto? Aquella mujer estaba sustentando a un siervo de Dios. Aquella mujer estaba alimentando a un profeta de Dios. Aquella mujer estaba cuidando de un hijo de Dios que habitaba en su casa. Pero aún así le llegó la prueba, le llegó la dificultad. Era una mujer viuda y su único hijo que esta mujer tenía muere. Y hay gente que a veces dice, todo lo que me está pasando es por consecuencia de lo malo que yo he hecho antes. Algunas veces sí, algunas veces no. Nosotros los cristianos llamamos a las cosas difíciles que nos llegan de la nada, cuando queremos honrar a Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, procesos. Porque hay una diferencia en que te vengan consecuencias por las acciones malas que tú haces, que siempre traerán consecuencias, a algo que te llega de la nada, cuando tú lo único que quieres es honrar y exaltar el nombre de Dios, cuando tú lo único que quieres es servir a Dios. Yo me imagino que esta mujer estaba haciendo lo mejor que podía. Ya habían pasado mucho tiempo que esta mujer alimentaba al profeta. Y yo creo que Elías le hablaba de Dios. Y yo creo que Elías oraba por ella. Y poco a poco aquella mujer iba creyendo en el Dios de Elías. Porque cuando Dios llega, Dios hace la obra completa. Y viene ella y le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y le dice Elías, dame a tu hijo. Y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando Elías a Jehová le dice, mire lo que le dice Elías, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido? Haciéndole morir a su hijo. No miras cómo me ha dado de comer, no miras cómo me ha dado techo, no miras cómo ha cuidado de mí. ¿Por qué le está pasando esto? Pero Dios a sus hijos los escucha. Por eso vale la pena bendecir a los hijos de Dios. Por eso vale la pena honrar a los hijos de Dios. Porque cuando tú le das a un hijo de Dios, tú estás sembrando en el cielo. Porque cuando tú ayudas a un hijo de Dios, tú estás sembrando para el cielo. Tú no te imaginas la bendición que viene a tu vida, a tu casa, cuando tú bendices a un hijo de Dios. Cuando tú bendices a tus pastores, cuando tú bendices a tus líderes, porque no lo estás haciendo para ellos, lo estás haciendo para Dios. Y sabes algo, cuando tú eres generosa, cuando tú eres generoso, siempre va a haber gente que en el momento de tu dificultad, que en el momento de tu escasez, van a estar ahí contigo, van a interceder por ti. Aunque algunas veces quizás tú me digas, yo siempre he tenido todo en mi casa, porque algunas veces no necesitamos alimento, ni necesitamos quizás dinero, no puede necesitar la gente dinero, pero a veces la gente necesita una palabra de aliento. A veces la gente lo que necesita es una palabra de vida. A veces lo que queremos es que alguien ore por nosotros. Porque todos nos hemos llegado a sentir por momentos tristes. Porque todos hemos pasado por momentos donde lo único que deseamos es un abrazo de Dios. Y yo sé que Dios no va a venir a darte el abrazo físicamente, pero Dios va a enviar a alguien y tú puedes sentir a Dios por medio de esa persona. Hay gente que te abraza, donde tú puedes sentir que es un abrazo de Dios. A veces lo que necesitamos es que alguien te diga, yo estoy orando por ti. Y muchas veces hay gente que nos sorprende de la nada y nos dice, yo estoy orando por usted. Y uno dice, pareciera que ella sabe lo que pasa. Pero es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Esa es la manera en que nuestro Dios trabaja. Y clamando a Jehová Elías por este muchacho que había muerto, dice que él extendió sobre el niño, y se tendió sobre el niño
3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ese es nuestro Dios, que aún ha muerto de 3 días, Jesús lo hizo revivir a Lázaro. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por ti? Si Dios le da vida aún a aquello que está muerto, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer en tu casa? Dice Lucas, hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Dios lo único que busca es que tú le creas. Dios lo único que busca es que tú tengas fe en Él. Y si tú crees en Él, aunque la gente te diga: yo no creo que eso sea posible, yo no creo que eso sea posible, ya, eso ya no sirve, eso ya no tiene solución. Pero si tú le crees a Dios y invocas a Dios, Dios va a hacer algo. Aunque la gente no crea, aunque la gente no te crea, aunque la gente no crea en ti, si Dios ha dicho que te va a usar, te va a usar. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Porque cuando algo fue aprobado en el cielo, no hay quien lo detenga. Cuando estás en el propósito de Dios, no hay nada ni nadie que pueda parar los propósitos de Dios en tu vida. No hay nadie ni nadie más que tú. Si tú te descuidas y te alejas de Dios, tú eres el único que te pone el límite. Dios no nos pone el límite. El único que pone los límites somos nosotros. Nuestro Dios le encanta a la gente que le cree. A nuestro Dios le encanta a la gente de convicción. A nuestro Dios le encanta a la gente que dice: Señor, yo sé que tú puedes hacer algo. Algo va a hacer el Señor. Y si tú le crees, ¿tú crees que Dios va a dejarte burlado? ¿Tú crees que Dios va a dejarte sin respuesta? No, mi hermano, Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Y oró Elías y el Señor lo oyó. Dios lo oyó. Y el alma del niño volvió a aquel cuerpo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando un hombre de Dios claman, porque cuando un hombre y una mujer de Dios claman a Dios, dice la palabra del Señor, claman los justos y Jehová los oye. Y su oído dice que está atento al clamor de ellos. ¿Sabes por qué muchas veces no recibes? Porque no le pides. Yo me imagino que muchas veces nosotros hemos dejado a Dios diciendo: yo no sé qué quiere, yo sé lo que tú necesitas, pero yo quiero que tú me lo pidas. Yo sé lo que a ti te hace falta, pero yo quiero que tú me lo pidas. Y muchas veces no recibimos porque no pedimos. O muchas veces pedimos de la manera incorrecta. Pero cuando tú pides para honrar a Dios, pero cuando tú pides para ayudar a los demás, Dios lo va a hacer, Dios te lo va a dar. Ese es nuestro Dios. Dios escucha a sus hijos. Dice la palabra del Señor que Dios a sus hijos no los deja sin respuesta. Y algo que yo miraba en esta escena, hermano, es que Dios recompensó la obediencia y la fe de esta mujer. Dios miró a aquella mujer, aquella viuda pobre que no tenía nada, como un instrumento de bendición. Como un instrumento de bendición para su hijo y una casa donde dijo: ay, yo me voy a manifestar a ella, yo la voy a bendecir a ella, porque no faltó alimento en aquella casa. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestro hogar. Vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia. Vas a ver la gloria de Dios en tu familia, en tus hijos. Vamos a ver a Dios actuar. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, vamos a ver a Dios obrar a nuestro favor. En la crisis, hermano, y en la escasez, los hijos de Dios, siempre Dios nos bendice, siempre Dios nos sorprende. Aleluya. Dios suplirá todo lo que nos falte. Así que yo te quiero motivar en esta tarde. Avanza a tu propósito. Avanza a tu llamado. Avanza a tu ministerio. A ti que has sentido que las fuerzas se te han acabado. Tú que te has sentido que ya no tienes fuerza. Tú que te has sentido que quizás ya no tiene sentido seguir, que quieres quedarte acomodado, porque nos llegan pensamientos de quedarnos acomodados, te lo digo por experiencia, porque no somos los supercristianos. Hay momentos que el enemigo te quiere minar la mente y decirte: no, tú tranquila, tú relájate, tú llévala al suave, no tienes que vivirte tanto. Ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento no viene de Dios. Tú que has pensado en acomodarte, yo te digo en esta noche: levántate y camina y avanza a tu propósito. Camina para lo que Dios quiere hacer en tu vida, para bendecirte a ti, para que bendigas a otro, y serás de mucha bendición para ti, para tu casa, para tu familia, para tu vecino y para tu iglesia, y
mucha bendición. Yo te quiero motivar, levántate. Si te has sentido sin fuerza, en esta noche vamos a estar orando. En esta noche vamos a estar clamando por ti. Únete conmigo y créele a Dios. Si tú te unes y tú le crees a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo te quiero motivar que nada ni nadie te distraiga. Que nada ni nadie te distraiga de lo que Dios ha dicho de ti. El enemigo va a usar aún personas para distraerte, aún personas que te difamen para que te distraigas. El enemigo va a usar diferentes medios para distraerte, pero di: yo he decidido seguir a Cristo y yo no quiero ver atrás, yo quiero ver al blanco perfecto. Yo quiero que Jehová cumpla sus propósitos en mi vida, porque yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, porque yo quiero ver la gloria de Dios en mi casa. Yo quiero ver la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de su nombre, fuimos creados para ver la gloria de Dios, fuimos creados para ser testigos del poder de Dios. Yo te voy a pedir en este momento que te unas a mí.